de ella. Esas son algunas de las palabras que están en la introducción de Sociología de la Masacre, la producción social de la violencia, del sociólogo, académico, investigador y autor de este libro, Manuel Guerrero Antequera. Manuel, es muy emocionante conversar contigo hoy día. Tenía muchas ganas de conversar contigo sobre este libro, pero especialmente en un día como hoy, se hace especialmente, te agradezco muchísimo que te hayas hecho el tiempo para conversar conmigo y con Radio Universidad de Chile, así que muy bienvenido. Hola, muchas gracias. Feliz de estar aquí para poder compartir en este espacio. Bueno, el libro habla de algo que no es contingente, sino urgente en estos momentos, ¿no? Acá más adelante tú explicas el objetivo del libro, cómo es que se produce la masacre, cómo se llega a ser delator o torturador, bajo qué condiciones y de qué modo la población civil colabora con la violencia, cómo se le puede hacer frente para modularla, contenerla y acaso prevenirla. Esas es un poco las preguntas que guían esta investigación que luego tú vas tomando casos y vas mostrando a lo largo del libro cómo funciona esto. Pero yo pensaba mientras leía el libro y preparaba esta entrevista en las noticias de esta semana, ¿no? En el negacionismo, en el cuestionamiento de la existencia del concepto de derechos humanos, que es una cosa que uno ya alucina, ¿no? Y uno puede pensar qué tan lejos estamos de la masacre cuando empezamos a escuchar voces tanto no solamente de los áreas más conservadores, sino uno podría decir de la población, de la gente común y corriente, cuestionando cosas tan básicas como los derechos humanos. ¿Qué nos dice respecto a eso? Bueno, el libro hace un estudio minucioso de las dinámicas de la violencia. Cuando la violencia es utilizada como recurso de forma racional, lo que significa que los actores estratégicos que están en un conflicto político optan por utilizar la violencia en determinado modo. Entonces la pueden ocupar, por ejemplo, para disuadir a la población, para cambiar su comportamiento, o la pueden ocupar para eliminarla. Y ahí entonces va haciendo un recorrido histórico del siglo XX por distintos tipos de violencia extrema, como son las aniquilaciones, los genocidios, las guerras civiles, el terrorismo de Estado, que en el caso de Chile, por ejemplo. Y en esa configuración de la dinámica de cómo se produce socialmente una masacre, hay ciertas señales de alerta que, estudiando esos casos comparados, creo que pueden ser útiles a propósito de lo que tú señalas. Uno de los fenómenos que está a la base para que sea posible una masacre, es decir, una violencia unilateral que elimina a una población sin que ésta tenga posibilidad de defenderse, tiene que ver con la expulsión de la comunidad moral de otros seres humanos. Y ahí hay procesos de etiquetaje, procesos de en que esta diferencia que nos es constitutiva, la diversidad es una riqueza humana, ciertos grupos empiezan a ser vistos como una alteridad negativa, es decir, como esa diferencia es algo que empieza a ser, a vista de los futuros perpetradores, es vista como una amenaza para la propia sociedad. Y lo que hemos visto lamentablemente en estas últimas semanas, por ejemplo, cuando se le niega la condición de víctima a la senadora Campillay, porque se pone en duda su ceguera, su lesión ocular, que fue un uso de la violencia que fue decidida por Carabineros en un momento dado, dispararle a los ojos a los manifestantes durante el estallido social. Al negarle eso, se está utilizando una violencia simbólica que ubica a esta otra persona, que es un ser humano, en un lugar distinto, y eso, recorridos otras etapas, en algún momento dado puede dar pie efectivamente, no solamente a marcar a ciertas personas, que yo no lo haría con iguales míos, sino también después a su expulsión, reclusión y finalmente eventual eliminación. Así como cuando se queman libros es una señal de alerta, porque si parto por quemar libros, eventualmente podría quemar a sus autores. Este tipo de violencia simbólica, lamentablemente nos alertan a que si no tomamos ciertas medidas, eventualmente pasen también a violencia directa de otro tipo. Uh-huh. Ahora, tú lo trabajas a lo largo del libro con datos históricos, como tú decías, con análisis específicamente de casos, pero de nuevo, uno puede pensar, este libro suena, es producto de una investigación académica, sin duda, pero de nuevo hay una urgencia respecto a esto y te escucho y pienso todo el rato en la construcción de la otredad. Como tú señalas, la diversidad que nos constituye como seres humanos es parte de nuestra riqueza y no estaríamos donde estamos si no fuéramos producto de esa diversidad, ¿no? Pero luego
lo que hemos visto en los medios de comunicación últimamente, pensando en los medios de comunicación como un espacio tremendo de constitución, de creación de un imaginario, es la construcción específica de una otredad. En este caso, por ejemplo, en el caso chileno, lo hemos visto muy fuerte con los migrantes, ¿no? La idea de una construcción del migrante como algo peligroso, como una otredad ajena, como un no igual, como tú señalas, ¿no? Y es lo que está empezando a aparecer también con el adversario político, que fue básicamente lo que sucedió en Chile. La idea de que este adversario político no tiene los mismos derechos que yo y no puede ser tratado de la misma manera que yo. Luego, la pregunta es, ¿cómo se detiene eso? Bueno, acá el libro examina, más allá de la figura del perpetrador y la víctima, que ha sido un poco el lugar común desde lo que, con justicia de todas maneras, pero desde lo que hemos hablado los 50 años, a propósito de los 50 años del golpe, ¿cierto? Esos 17 años de dictadura, hemos logrado establecer como una figura del perpetrador y hemos ubicado a otra cantidad de gente en el lugar de la víctima. La realidad es bastante más compleja. La realidad es que quienes fueron víctimas también fueron luchadores sociales, Ujú. portaban proyectos políticos, tienen identidad, y quienes fueron perpetradores dentro de ese gran grupo, en este caso la Fuerza Armada y Carabineros, hubo gente que se negó a participar en el golpe, los marinos constitucionalistas. Es decir, me interesa mostrar esa diversidad también para salir de esos lugares maniqueos. La población queda entre medio de este conflicto entre actores políticos diferentes y empieza a posicionarse en un contexto de violencia, ya sea adhiriendo a ella, tratando de pasar piola o resistiéndole. Entonces, ahí está ese grupo de la población que en forma muy temprana, para el caso histórico chileno, el Comité Pro Paz, por ejemplo, a la semana de ocurrido el golpe, ya habían abogados muy jóvenes, trabajadoras sociales muy jóvenes, sacerdotes, laicos, organizándose para hacer frente a la dictadura, quizás no como resistencia todavía como lo hubo después, en los años 80, pero sí denunciarla, constatarla, documentarla, divulgarla a nivel internacional. Y eso permitió que se surgieran olas de solidaridad. ¿Por qué pongo este ejemplo como equivalente para tratar de pensar nuestro presente, que es un presente diferente? No estamos bajo terrorismo de Estado, sin embargo, el rol que cumplen estos observadores de la violencia, y ahí el lugar fundamental del periodismo de investigación independiente, que viene a cuestionar el poder político, etcétera, es fundamental para evitar las masacres. Entonces, cuando empezamos a perder esa parte de la población civil, que al revés, en vez de hacer frente a la violencia y de construir esos discursos, problematizarlos, enfrentar a quienes los divulgan, por ejemplo, discursos de odio, etcétera, etcétera, de a poco se empieza esta voz importantísima, como el del periodismo, por ejemplo, comunicación social u otros actores sociales, se empieza a plegar a esa construcción del otro que tarde, más temprano que tarde, incluso va a poder ser eliminado. Entonces, es un llamado un poco desde este libro, al estudiar estos casos comparados, a descubrirnos cuál es el rol que yo cumpliría hoy día puesto en ese contexto. Y como tú dices, por el nivel de urgencia que hay hoy día, porque estos cuerpos a eliminar se van trasladando. En los 17 años de dictadura fue el upeliento, ¿cierto? Ujú. Una mezcla de cierta configuración e identidad política con cierta extracción de clase social, el peliento y el del UP. Pero en otros momentos fueron los homosexuales, puede ser el migrante, fueron los estudiantes, los ocupa, etcétera. Es decir, puede ir variando este sujeto que desde el punto de vista del perpetrador es eliminable. Y hoy día preguntémonos, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre en relación a la inmigración? ¿Qué es lo que ocurre respecto a los pueblos indígenas? ¿Qué es lo que ocurre respecto a la diversidad trans? Etcétera. Son temáticas completamente importantes hoy día y sensibles, y ahí hay un rol que como población civil podemos jugar. Me pliego a esa escalada que va a terminar mal, o me pongo en un lugar, como fueron los ejemplos, el Comité Propao, la Vicaría o agrupaciones de derechos humanos, me pongo en un lugar que la viene a registrar, a denunciar, y de esa manera se modula. Ujú. Es parte de la explicación por qué el número de víctimas en Chile bordea los 3.200 de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, versus otras cifras muchísimo más altas en otros procesos de dictadura militar, el Cono Sur o Guatemala, que fueron 350.000. En parte, y esa es parte de la tesis de la investigación de este libro, es que hubo una variación en cómo se utilizó la violencia. Esos primeros 4 meses, entre el 12 de septiembre y el 30 de diciembre de 73, fue violencia indiscriminada, masiva. Ahí se concentra cerca del 60% del total de muertos de los 17 años de dictadura. Y después esta varía y es necesario que surja la DINA y se vuelva una violencia selectiva, entre otras cosas, porque hubo ojos que la estuvieron observando y denunciando a nivel internacional. Ujú. Entonces la población puede jugar un papel
para contener y evitar escaladas de violencia. Si no jugamos ese papel, esta dinámica va creando un contexto distinto donde los actores empiezan a hacer mérito a partir de su acto horroroso. Uh-huh. Conversamos con Manuel Guerrero Antequera, sociólogo, investigador, activista. Sociología de la masacre, la producción social de la violencia es su más reciente publicación, editada por Paidós Planeta. Y probablemente a mí me pasa que uno, hay varias cosas que son muy valiosas del libro. Uno, y es muy importante decirlo, es efectivamente un estudio, pero es muy accesible, es muy fácil de leer, es fácil de leer en términos estéticos, de seguir, es duro de leer en términos de su contenido, porque básicamente nos enfrenta a lo que como humanidad nos hemos hecho repetidamente a lo largo de la historia, y aquí solamente tú te dedicas al siglo XX, pero es doloroso leernos en esos términos. Pero también, y quiero quedarme con eso, Manuel, porque es difícil en estos días, ¿no? También es esperanzador a propósito de lo que tú decías. No es un libro que se dedique solamente a la gran historia, a los gran hechos, a los decision makers, a la gente que está ahí en el poder tomando decisiones, sino al rol que tiene la sociedad civil y al lugar que nosotros ocupamos desde ahí. Y tú haces una lección en el libro que es, en la primera parte del libro, nos cuentas tu historia. Y nos cuentas quién eras tú hace años atrás, además un día como hoy, ¿cierto? 29 de marzo, en donde fue secuestrado tu papá cuando tú eras un adolescente. Y nos cuentas desde tu mirada adolescente ese ejercicio y lo que tú pensaste y que tenías, cómo hoy día relatas ese momento. ¿Por qué era importante para ti situar tu propia historia para luego poder hablar de la macrohistoria? Son varias razones. Por un lado, porque este libro es el resultado de estudios doctorales. Yo hice el doctorado en sociología y lo hice con la beca del informe Vales, de prisión política y tortura. El año 76, cuando tenía 6 años, mi padre fue secuestrado por el Comando Conjunto, supimos después que ese era el organismo, y cuando lo estábamos buscando, y afortunadamente pudimos encontrarlo, estaba en la categoría que se llamaba en esa época detenido no hallado, o sea, potencialmente iba a ser un detenido desaparecido. Y nos llevaron a todos detenidos al Fuerte Silva Palma, estaba a cargo de la Dirección de Inteligencia de la Armada. Y por esa razón, junto a mi hermana, aparecemos en el listado del informe Vales. Y el informe Vales, durante un tiempo, como medida de reparación, que son las medidas de justicia transicional, permitió que se hicieran estudios de posgrado con la beca Vales. Entonces a mí me pareció que haber estudiado el doctorado en sociología, en este caso fue la Universidad Alberto Hurtado, la investigación tenía que devolverle a la sociedad aquello que me permitió. Esa es una razón por la que el libro arranca con este testimonio, que es uno dentro de los miles de niños y niñas que vivimos la masacre sin saber por qué. Uh-huh. Ahí recojo la canción de Los Tres Ciertos, Flores Secas. Y trato de hacer este viaje con el lenguaje de las ciencias sociales de una manera, efectivamente, que cualquier persona lo pueda leer, para tratar de comprender cuáles son las claves de esa masacre. Y la segunda razón es que cuento esta historia porque es importante cuando uno trabaja en investigación en ciencia decir el lugar de donde uno está hablando. Y yo no puedo negar que soy hijo de ejecutado político, que yo mismo soy un sobreviviente a la dictadura, pero me interesa mucho que, reconociéndose el lugar de donde surge esta preocupación por este tema, también el texto se pueda leer de parte de cualquier persona que venga de cualquier historia. Me interesa mucho que personas que formaron parte de otras posiciones políticas también puedan acceder a él, porque pueden haber claves que pueden servir para entender este fenómeno y de esa manera ir construyendo también un lenguaje distinto para hablar estas temáticas, no concentrarla solamente en la frase de violación de los derechos humanos, sino ver la dinámica en la que podemos caer todos, pero también siempre está esa opción, ¿cierto?, de este lugar de los héroes desarmados. Está la opción, por supuesto, también de resistirle en forma armada, que también existió, pero también de esta otra gente, que son gente como uno, y que le hizo frente a la violencia de forma muy creativa, como fue el trabajo de las trabajadoras sociales y de muchísima otra gente. Ahora, venía pensando esto en la mañana a propósito de las noticias y de las conversaciones que estaban más temprano en el noticiero, en que cuando ponemos en cuestión los derechos humanos, ponemos en cuestión no solamente la sociedad entera y la manera en que la construimos, sino la vida de todos y cada uno de nosotros y nosotras, ¿no? Es muy complicado pensar que si
empezamos a cuestionar y empezamos a tratar de decir, bueno, pero esto para algunos y no para otros, estamos todos en riesgo. Es muy, muy complicado. Y Manuel, para cerrar la entrevista, también pensar en qué es lo que te gustaría que tu libro hiciera, cómo sirviera en el contexto en que estamos. Pensando además un nuevo aniversario, ¿no? Desde el secuestro de tu padre, y en donde yo pensaba justo en eso hoy día cuando estaba escuchando las noticias y me estaba preparando para abrirme a la radio, decía, qué pena que estemos hablando de esto hoy día. ¿No? Qué pena que ayer una alcaldesa, además muy popular, ¿cierto?, haya puesto en cuestión. Qué pena que el otro día una señora común y corriente, uno pensaría, una vecina, haya dicho que para qué los derechos humanos. Y uno dice, qué horror estar teniendo esta conversación a 50 años del golpe, ¿no? ¿Qué nos queda? Y en ese sentido, ¿cuál te gustaría a ti que fuera el aporte de tu libro? La temática de los derechos humanos y los derechos humanos en general, con todo lo valioso que son y de la conquista civilizatoria que implican, porque es la comunidad internacional que se pone de acuerdo frente al nunca más, o sea, nunca más el genocidio nazi y nunca más estos crímenes horrorosos de los cuales fuimos testigos del siglo XX, que fue el siglo de los genocidios. En ese sentido, una conquista civilizatoria. A pesar de este valor enorme que tiene y que le reconoce a la persona humana, un valor intrínseco, que la persona humana tiene agencia, tiene libertad y no es una cosa, no están garantizados nunca. Tenemos que estar permanentemente actualizando la temática, permanentemente mostrando, permanentemente especificándola, situarla, volverla sentido común. Cuando ese trabajo se desgasta, y por eso el papel de los emprendedores de memoria es tan importante también. Cuando ese rol se empieza a desgastar o se vuelve a rutinizar, empiezan a surgir estas otras también latencias que están en la sociedad. Entonces, quienes estamos dedicados a la promoción de los derechos humanos es un trabajo permanente. Ya hemos visto en el caso de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, cómo en sociedades que uno menos esperaría, se retrocede respecto al derecho, por ejemplo, al aborto, libre, seguro, etcétera. Entonces, estos son de ida y vuelta, y el libro da la señal nuevamente, aquí hay un conjunto de elementos con los cuales podemos leer nuestro pasado, y desde ahí de estas herramientas también las podemos aplicar al presente. Se pone al servicio de estas discusiones que son de nunca acabar, y que el consenso tenemos que irlos construyendo permanentemente. El consenso de que los derechos humanos son transversales y son necesarios para el conjunto de la sociedad y algo que tenemos que actualizar permanentemente. Mi sueño más bien utópico incluso va mucho más allá. En vez de estar discutiendo que los derechos humanos son relevantes, me encantaría que estuviéramos discutiendo 50 años del golpe, cómo nos reconstruimos como tejido social que fue dañado, cómo nos reencontramos desde lecturas distintas en que admitamos que estuvimos en distintos roles, pero que esta producción social de la violencia no debe volver a repetirse y que tenemos que canalizar los conflictos de una forma razonable a través de la discusión política. Parece que estamos retrocediendo a lugares mucho más básicos donde tenemos que volver a justificar por qué son relevantes los derechos humanos. Bueno, ese es el momento que nos toca como generación y tenemos que hacerle frente, y ahí también quienes nos dedicamos desde la academia tenemos un rol que jugar, pero en el espacio público, no puertas adentro de la universidad, investigar por supuesto, pero abrirlo a la comunicación, y por eso te agradezco mucho también este espacio, Antonella. Bueno, Manuel, de todas maneras, a propósito de lo que decías al inicio de la conversación, ¿no? Para evitar, ¿cierto? Para resistir a esta idea de la construcción de una otredad peligrosa y no igual, en términos de derechos a uno, la mejor manera es encontrarnos y dialogar, ir contra los prejuicios, poder pensarnos en comunidad, y en ese sentido yo te agradezco mucho por tu trabajo en general, pero por este libro Sociología de la Masacre, la producción social de la violencia. Manuel Guerrero Antequera ha conversado con nosotros en este día que sabemos es un día muy conmovedor, un día de memoria. Se cumplen 33 años desde el asesinato de José Manuel Parada, Manuel Guerrero Ceballos, Santiago Natino, y te agradecemos mucho que en este día en particular tú hayas decidido conversar con nosotros. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Un abrazo. Nosotros les dejamos muy recomendado este libro, editado por Paidós, Planeta, está en todas las librerías, de verdad un libro urgente, necesario para conversar, para discutir y para seguir haciendo resistencia desde la memoria y construir la sociedad que queremos construir, que sea más amable, más sana para todos, todas, todes. Vamos a ir a la pausa, ya regresamos con más Semáforo.